nada más y nada menos que con el Monero Hernández. Bienvenido a este espacio, gracias por el tiempo, por darnos esta entrevista. Vamos a hablar particularmente del origen del AMLito, la figura icónica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues el día de hoy termina el sexenio. ¿Algún comentario que tengas, Mon? Pues agradecer al Monero Hernández, creador de este AMLito, por también ser nuestro primer entrevistado aquí. Oh, soy su padrino. Wow. Sí, de hecho. Espero sí. traer un poquito de suerte. Esperamos que sí, seguro. Estamos seguras de que sí. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y muchas felicidades por este nuevo espacio. Yo creo que le va a ir muy, muy bien, a pesar de que esté yo aquí. No, con la bendición. Pues, Monero, justamente en alguna conversación con los periodistas llegó a compartir que la figura de AMLito surgió en una reunión en el marco de las elecciones de 2006. ¿Qué pasó? Pues fue cuando el PAN empezó con su campaña sucia del peligro para México. Empezaron a sacar varios spots con esto, ¿no? Es un peligro para México y, como dice el observador, se caían las bardas y se caían las bicicletas y todo eso. Y el PRD, que entonces era el partido cuyo candidato era López Obrador, hizo un spot para responder esa campaña con Elena Poniatowska, que les pedía muy ingenuamente, Elenita le pedía al PAN que jugara limpio, ¿no? Salía ella y decía, no jueguen sucio, hablen con la verdad. Y entonces el PAN respondió con unos spots burlándose de Poniatowska. Entonces estaba muy fuerte la campaña sucia. Sería yo creo que más o menos como 2 meses o un mes antes de las elecciones. Y efectivamente hubo una reunión en la casa del Fisgón de gente cercana a la campaña. Entre ellos estaba Berta Maldonado, la Chaneca Maldonado, que era una publicista que le llevaba un poquito la cuestión de campaña a López Obrador. Y entonces la idea de la reunión era pensar formas de contrarrestar esa campaña sucia. Entonces pensar frases o algo, ¿no? Promocionales, de qué manera poder contrarrestarla. A mí se me ocurrió una frase que ya no me acuerdo cuál era, y entonces la escribí en un papel, porque había la idea de hacer stickers para los autos, ¿no? Y entonces se me ocurrió un sticker, hice el rectangulito, escribí la frase y en la parte donde iba la imagen del observador, pues dibujé una caricatura del observador muy sencilla. Exacto, entonces la Chaneca Maldonado vio el dibujo y dijo, está perfecto, así está muy bien. Y se le ocurrió ahí la frase, que fue sonríe, vamos a ganar. Que a mí me pareció muy mala, pero bueno, ya sabía su trabajo porque resultó bastante pegadora. Y entonces yo le dije, bueno, aquí va la imagen del observador. Y dice, no, tiene que ser con ese dibujo. Y bueno, déjame hacerlo bien. No, así como está. Y es que poco antes de eso, Elguera y yo habíamos hecho una parodia de Mafalda, de las tiras de Mafalda, con personajes de la política de entonces. O sea, Vicente Fox era Manolito, Marta Sagún era Susanita, así, y López Obrador era Miguelito. Entonces yo había hecho un López Obrador al estilo de Mafalda. Y lo tenía muy fresco y entonces lo hice así. Entonces por eso el dibujo tiene mucho el estilo de Mafalda, pues, ¿no? Es como un AMLO mafaldesco. Entonces así fue como salió. Después hicieron los stickers, ya al final de la campaña, entonces no pegaron mucho, pero después de las elecciones, con el fraude, con el plantón del Reforma y todo eso, ahí fue donde empezó a tomar fuerza. Hasta en peluches, todo eso empezaron a crear desde... Pues al principio peluches no. Al principio lo que hicieron bastante fue pines, botones, banderines para las marchas, ¿no? Y para la protesta en Reforma, camisetas, pero ya después, ahora sí que tomó, sí, exacto, se salió todo de control y se tomó rumbos insospechados y sí, las cosas más extrañas, ¿no? Cuando vi que empezó a tomar ahí, te digo, rumbos raros, fue cuando vi aretes. Vi que empezaron a vender aretes con el AMLito. Y pues ya de ahí lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Yo he visto cabezas de botargas también. Sí, ¿no? Calcetas, sandalias, toallas, colchas, sábanas,
un mameluco. Hace poco una mujer en TikTok subió el mameluco y la capucha pues era la cabeza del AMLito. Y hace poco vi una cosa que se llaman AMLitros, en donde venden pulque. Y son como jarras, recipientes de plástico con la forma del AMLito. Y antes de que usted creara... Ay, no me hables de ustedes. Antes de que tú crearas al AMLito, López Obrador ya era toda una figura o pues sí crees que es esencial el AMLito para... No, el AMLito no es esencial de ninguna manera. Es importante porque es una figura amable de un personaje que es muy importante. O sea, obviamente que en el 2006 López Obrador pues ya era una candidato presidencial que había ganado la elección, aunque se la robaron, aunque hubo fraude, pero ya llevaba muchos años de ser una figura importante dentro de la política, un líder social, y además un líder social muy distinto, un político muy distinto a todos los políticos a los cuales estábamos acostumbrados. Y eso es lo importante, pues, ¿no? O sea, el fenómeno López Obrador, que es un fenómeno político, porque es un político pues honesto, ¿no? Que no se le conocen actos de corrupción, es un político que dice lo que piensa y que generalmente lo que dice lo hace, es congruente, puede tener defectos que tienen muchos políticos, pero la mayoría de los políticos no tienen las características que él tiene, ¿no? Entonces eso pues sí, claro que lo hace un inédito en la política en México, que esperemos que deje de ser tan inédito y se vuelva algo más común, ¿no? Políticos como él. Y eso es lo importante. Entonces, el AMLito pues, lo acompaña ese fenómeno. Y es algo que yo no tengo yo memoria de que haya algo parecido con otros personajes de la política. Ya no digamos de la política, tampoco de pues, cantantes o cosas así. Un muñequito que se vuelve... Ajá, y de políticos menos, ¿no? Yo recuerdo de Salinas que hacían muñequitos, pero para en contra, pues, ¿no? Para denostarlo, para como venganza, ¿no? Y eran con cuernos de diablo, como el chupacabras. Había uno que estaba cagando y le ponías un cerillo y salía la popó, era una cosa así muy asquerosa. Entonces, eso sí vi muchas veces, pero algo así como el AMLito, no. Justo eso queríamos queríamos preguntarte. Yo me acuerdo cuando era niña, en ese entonces, ver estos encarros de Sonríe, vamos a ganar y el AMLito, pero también fotografías de las máscaras de Salinas, también de Vicente Fox, pero a manera negativa. ¿Cuál es justo la diferencia entre estas máscaras y el AMLito? Pues López Obrador. O sea, la gran diferencia es lo que representa López Obrador. Es cierto, también de Fox no recuerdo que hubiera muñecos, pero sí muchas máscaras. Manotas, sí es cierto. Pero la diferencia es esa, la diferencia es lo que representa el personaje. Y además se hizo patente en los siguientes años. O sea, vino la elección del 2006, vino el fraude, ¿no? Las protestas y demás. Ahí es donde la figura del AMLito empezó a popularizarse. Yo recuerdo que en el plantón del Zócalo, de Reforma, pues había varias tiendas y había incluso actividades culturales, ¿no? Había conciertos, había mesas redondas, nos invitaban mucho a dar pláticas con la gente y hacían hasta talleres para niños. Pues había mucha gente que iba con sus hijos y a los niños los ponían, fotocopiaban el AMLito y los niños los coloreaban. Y pegaban los AMLitos coloreados en las tiendas. Entonces veías muchas tiendas llenas de AMLitos de colores. Pasa el sexenio de Calderón y en 2012, cuando vuelve a ser candidato López Obrador, pues otra vez como que viene un segundo aire del AMLito. Y fue tal, y por eso digo que lo importante es López Obrador, esa es la diferencia, porque ha habido varios políticos que han tratado de tener su AMLito, ¿no? Y de hecho lo vimos ahora en 2018, como por ejemplo las corcholatas de Morena, pues
trataron de tener su AMLito. Ebrard tenía un muñequito muy parecido, Creo que sí. Fernández Noroña también tuvo el suyo, bueno, Claudia Sheinbaum también sacaron una muñequita, pero yo siento que ninguno de ellos pues tiene la popularidad que el AMLito, y no porque lo haya hecho yo, sino les digo, porque lo importante es lo que representa el observador, ¿no? Peso del Y personaje. Sí. entre el 2006 y el 2012, varios, no muchos, pero sí algunos políticos me pidieron que si no les hacía un dibujito similar. Dante Delgado me pidió una vez y no, yo obviamente le dije que no. ¿Te sentiste inspirado? No, pues no, para nada. Porque además, parte de la gracia del AMLito es que fue algo que sucedió de manera espontánea. Y fue algo orgánico, no fue algo preparado. Si bien sí nace en una reunión donde sí se pensaban cosas para contrarrestar una campaña sucia, pero sí fue, el azar sí influyó mucho. Y sí fue muy orgánico, pues el cómo nace y el cómo se va popularizando. No es parte de una intención, ¿no? Impostada de querer hacer popular algo, ¿no? Y además de Dante Delgado, ¿recuerdas algún otro político? Y quisiéramos saber si te estaban ofreciendo, pues aquí cantidades, ¿no? Para crear a estas figuras. Pues es que nunca se llegó a un ofrecimiento económico. Por ejemplo, con Dante fue a través de Federico Arreola y hubo una comida y yo pues inmediatamente dije que no, porque no me parecía que era correcto y me parecía que era un error tratar de repetir el fenómeno del AMLito. Y aparte, bueno, Dante nunca me pareció un personaje confiable. ¿Todavía estaba en Convergencia? Estaba, sí, era Convergencia, creo. Estaba todavía como parte del movimiento del Observador. Antes de que se separara. Sí. Y luego, pues, perredistas, de hecho ni recuerdo los nombres, un candidato a presidente municipal en el Estado de México, pero no me acuerdo ahorita ni de su nombre, ni de dónde era candidato. Y todavía hace poco me mandaron un correo ya de Morena, pero no me acuerdo para quién era exactamente. Era también para un candidato ahora en las campañas de 2018. Pero yo les dije lo mismo que les dije a todos, ¿no? Esto que les estoy diciendo. No me parece que... Vamos, si con el mismo AMLito a mí siento cierto prurito en usarlo, ¿no? Uh-huh. Pues tratar de hacerlo con otros personajes, pues me parece que no es, ¿no? Entonces les digo, incluso esta gente de Morena, que pues es gente que finalmente es del movimiento obradorista y que finalmente me siento que he sido parte de este movimiento, aún sin estar en el partido, pues sí les dije que no, que no creía que era lo correcto y que me parecía una mala idea intentar hacerlo. Y también, pues, ¿qué le dice que en estas últimas elecciones ya nos habló de los morenistas que intentaron replicar estas imágenes, pero también lo vimos, por ejemplo, con Xóchitl Gálvez, recuerdo también muñequitas de Sandra Cuevas, pues, como creador de ese personaje. Sí, sí, mencioné solo a los morenistas, pero efectivamente, bueno, creo que Maínez no, porque Maínez no daba ni para muñequito. Pero sí, efectivamente, Xóchitl, Sandra Cuevas y demás. Y yo creo que es algo que vamos a estar viendo, porque es muy común que cuando algo funciona, pues se quiera imitar con la idea de que se reproduzca ese éxito, en este caso, pues un éxito electoral. Pero insisto, es no entender las cosas, es creer que una imagen amable o simpática le va a dar a un político lo que no tiene. Y es también subestimar a la gente. Porque, bueno, pues sí, los que sigan a ese político, pues sí les gustará y lo tendrán y lo consumirán, pero la gran mayoría de la gente, si ese político no representa, no tiene ese prestigio, esa trayectoria pues de lucha social o de cosas que deben ser importantes dentro de la política, sobre todo congruencia, lo decías muy bien, y una buena pues, reputación, pues ningún muñequito te lo va a dar, ¿no? Por eso digo que es irrepetible.
o si llega a suceder, pues va a ser porque lo importante sea el personaje y no el muñequito, ¿no? Sí. Sí, justamente es la imagen que refleja lo que es y no al revés. Ya por último decías, y es bien sabido que eres parte del movimiento obradorista, el cual, a pesar de que hoy termina el sexenio, va a continuar. ¿Qué crees que sea, o cuál crees que sea el futuro de estos muñequitos? ¿Se van a seguir vendiendo? Pues supongo que sí. Finalmente, si bien yo creé el muñeco, la imagen, el dibujo original, pues desde hace muchos años que yo tengo claro que ya no es algo que a mí me pertenezca, ¿no? A pesar de que sí, incluso lo tengo registrado en derechos de autor y todo, porque básicamente porque si veo, he visto que muchísimas personas pues lo han comercializado, pero básicamente pues es gente, vamos, no es una empresa muy grande o algo así, sino pues son gente con negocios familiares que hace pequeños productos. Incluso en el Zócalo hay un puesto muy grande que se llama Pejelandia, donde venden muchos muñequitos, pero todo es como a un nivel hasta artesanal, ¿no? Pero si yo viera que alguna gran empresa pretende comercializarlo, pues entonces sí yo me opondría, ¿no? Pero les digo, siempre me ha quedado muy claro, o desde hace ya bastante tiempo me ha quedado muy claro que el muñeco no es mío ya, pues, ¿no? Ya le pertenece a la gente, principalmente al movimiento ahora de la 4T, y pues supongo que seguirá acompañando en algún momento, ¿no? Pues sí, porque la imagen de López Obrador se va a mantener, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que su imagen, pues su legado, su ejemplo, todo lo que él hizo, pues por lo menos en el siguiente sexenio, se va a mantener como un referente importante. Mucha gente, o muchos actores políticos, sobre todo de la oposición, le han pedido, incluso le han exigido a Claudia Sheinbaum que se deslinde del observador, lo cual es una tontería, y ella lo tiene muy claro. Incluso estaba leyendo hoy mismo, bueno, no, hoy mismo no, hace unos días, cuando estaba la votación de la reforma judicial, como incluso gente que en algún momento fue de alguna manera cercana o simpatizante con el movimiento, veía mal la reforma y decía, ¿por qué le hacen esto a Claudia Sheinbaum? Está muy mal que se habla nada más de la reforma y ya nadie habla de Claudia Sheinbaum y de su gobierno. Eso es no entender lo que significa un movimiento que representa muchísimas cosas y entender que la reforma judicial pues era parte importantísima del movimiento y de lo que va a emprender a partir de mañana Claudia Sheinbaum, ¿no? Y qué bueno que también lo menciona porque es cierto, en los próximos eventos ya de Claudia Sheinbaum como presidenta, pues seguramente seguiremos viendo estas figuras del AMLito y no, pues no sé qué piensa, creo que sea también algo que comenten desde la oposición como muestra de que no se puede deslindar la presidenta de Pues esta no imagen. puedes lindar y tampoco puedes eliminar lo que significa López Obrador y lo que significó en este sexenio, lo que significó aparte toda su trayectoria como líder social y que se concretó en este sexenio y que hizo que fuera un presidente con mucha popularidad. Porque finalmente lo que representa un poco el AMLito representa el cariño que le tiene la gente al próximo expresidente, ¿no? A este personaje que es López Obrador. Fue un presidente muy querido. Yo creo que no hay nadie equiparable. Yo creo que ni siquiera Lázaro Cárdenas. Y el AMLito representa eso. Ahora que lo estamos platicando y lo pienso un poco, tal vez más que representar al político López Obrador y a lo que él representa, es el símbolo del cariño que la gente le tiene al presidente, que es algo inédito también, ¿no? Porque es un presidente que los representa, es un presidente que pertenece a una clase a la que pertenecemos la mayoría de los mexicanos, ¿no?
y que representa a la mayoría de los mexicanos y no a las élites. Y la gente lo entiende así, y la gente lo quiere. Recuerdo los mítines en el 2006, después del fraude, que la gente le gritaba, no está solo. Y yo creo que cuando la gente gritaba eso, no solo se lo gritaba a él como líder social, sino se lo gritaba a cada una de las personas que estaban a su alrededor en ese mitin. Es decir, la importancia de López Obrador no es solo el líder que fue, sino que representaba a un movimiento realmente fuerte, de mayorías, y que se vio materializado en este sexenio, ¿no? Sí, sí, por eso era tan importante pues platicar contigo sobre esta figura que ya trascendió y ahorita está, como bien mencionabas al principio, en los objetos que menos nos imaginamos. Sí, y bueno, creo que está de más decirlo, pero a lo mejor alguien cree que yo me estoy haciendo millonario con tantos objetos del AMLito, pero no he recibido un solo centavo por eso, ¿no? Como les decía hace rato, es iniciativa de gente, de familias, que algunos yo creo que lo hacen porque son parte del movimiento y quieren hacerlo. Sí. Otros pues seguramente sí porque se vende y entonces pues lo harán por negocio, pero sí es parte de la gente ya. Mi última pregunta. Hoy termina el sexenio. Como obradorista desde hace años, ¿qué sientes? Pues son sentimientos encontrados. Por una parte, pues sí hay como, no tristeza, pero sí sabemos que vamos a extrañar una figura tan importante. Por otro lado, más que merecido que ya se jubile, ¿no? Las últimas mañaneras yo lo vi ya muy cansado. Y amigos míos me decían, no, que no se vaya, que siga, que se vaya a la ONU, que no. Pues decía, no, ya, o sea, ya es, yo creo que es bastante lo que hizo por este país y ya es bastante, ya es justo pues un relevo generacional. Yo creo que se está dando y eso me da mucho gusto. Siempre hay pues un grado de incertidumbre, ¿no?, en qué va a suceder el próximo sexenio, pero yo creo que ese grado de incertidumbre disminuye bastante teniendo en cuenta lo que se tiene, lo que se logró en el sexenio. Yo creo que una de las cosas más importantes sí es este cambio de conciencia y esta politización que hay en mucha gente. La gran mayoría de la gente en México está consciente que estamos viviendo una transformación, que este país está cambiando y que hay una resistencia de un grupito a que cambie, ¿no? Lo vimos con lo de la reforma judicial, ¿no? Esa resistencia como se está dando y que se va a seguir dando. Pero afortunadamente hay todos esos elementos que hacen que el grado de incertidumbre sea menor. Y en ese sentido, pues me da gusto pues que López Obrador se vaya a descansar ya. Muchísimas gracias por la entrevista y por apadrinar este espacio. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Y toda la suerte del mundo. Gracias, muchas gracias.